Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, ya estamos con la tercera y última parte de nuestro ejemplo Bluetooth con los SP32 y un ejemplo sencillo de encender una bombilla a través de nuestro terminal de teléfono. Ya vimos cómo incluir lo que era la librería Bluetooth Serial, lo que es en el IDE de Platformio. Vimos que la librería incluía, digamos, un ejemplo para comprobar que todo funcionaba bien. Ya vimos que compilaba, que las librerías se enlazaban y que todo era correcto. ¿Y qué nos quedaba? Pues nos quedaba, digamos, modificar este ejemplo para adaptarlo a nuestro ejemplo particular y poder encender la bombilla a través de nuestro smartphone con la aplicación que ya vimos cómo se instalaba en nuestro terminal con Android. Bien, y después de eso también veremos cómo conectar paso a paso. Es una conexión muy sencilla, pero como era un video tutorial donde pretendía hacerlo todo paso a paso para que cualquiera con unas pequeñas nociones de trabajar con Arduino pudiera hacerlo con el SP32 y hacer una aplicación básica de encender y apagar una bombilla a través de Bluetooth, pues lo vamos a ver las conexiones también paso a paso, cómo vamos a conectar nuestro SP32 al relé de potencia y a la bombilla. Pues bien, vamos a empezar ya a modificar nuestro ejemplo que venía en la librería y adaptarlo a nuestro ejemplo particular. Aquí vemos que en el ejemplo incluye el archivo de cabecera Bluetooth Serial.h que ya teníamos aquí copiado de GitHub, de lo que es la librería. Aquí vemos una directiva del preprocesador, que lo único que nos va a salir un error en el caso de que el Bluetooth no esté habilitado, y nos indica que tendríamos que correr en ese caso make menu config para habilitarlo. Esto lo vamos a dejar tal y como está, no hay que hacer nada más. Aquí vemos que lo que hace es crear un objeto de la clase Bluetooth Serial que llama SerialBT. Este objeto es con el que vamos a trabajar a través de sus funciones, propiedades y que tiene para que haga lo que nosotros queremos en nuestro ejemplo. Aquí tenemos la función setar que viene en cada uno de los programas de Arduino, el serial begin. Hay que recordar que esta librería lo que nos crea es un puerto COM virtual, por tanto podemos trabajar con las funciones de Arduino de puerto serie igualmente. Aquí con serial begin definimos la velocidad en baudio que va a tener nuestro puerto virtual. Nosotros lo vamos a dejar en 9600 baudio. Aquí es donde se define lo que es el nombre que va a tener nuestro dispositivo y con el que aparecerá cuando lo busquemos con nuestro teléfono móvil. Nosotros vamos a dejar SP32 a secas sin el test. Esto nos saldría por la terminal un mensaje que si el dispositivo está en marcha, pues ya lo podríamos aparear o sincronizar con nuestro terminal de Bluetooth. Lo vamos a borrar para dejarlo lo más sencillo posible. Vamos a borrar esta línea. Y bueno, aquí lo primero vamos a declarar una variable de tipo int que le vamos a llamar relé y le vamos a asignar el valor 13, que es el nombre del pin de nuestro SP32 donde vamos a tener la salida para conectarlo al relé de potencia. Bien, una vez hecho eso, ese pin lo vamos a declarar como salida utilizando la función pin mode, el nombre relé del pin que le hemos dado y lo declaramos como salida, output. Como vemos, el autocompletado funciona bastante bien en lo que es el Visual Studio Code. Ponemos el punto y coma, nunca hay que olvidarse de eso. Y ahora lo vamos a inicializar con el valor bajo, con digital write, el nombre del relé, del nombre del pin que le hemos llamado relé, y lo ponemos a valor low, bajo. Ponemos el punto y coma. Bien, y ahora lo que es en la función void loop, pues vamos a borrar todo lo que hay aquí dentro, menos el delay de 20
milisegundos. Esto lo borramos todo y vamos a escribir nuestro código particular. Vamos a incluir un bucle while. Vamos a llamar al objeto serial bt que hemos creado, punto, si está habilitado con el método available. Aquí lo tenemos. Es un método, por tanto tiene que ir entre llaves, y abrimos la llave y esto lo llevamos para abajo. Bien. Ahora declaramos una variable de tipo char que la vamos a llamar comando y le vamos a asignar el valor de lo que va a devolver el método read del objeto serial bt. Serial bt punto read. Y punto y coma. Bien, ese valor, ese comando que vamos a recibir a través de nuestro terminal de teléfono, pues lo vamos a mostrar por la terminal. Serial con la función print y ponemos el valor del comando, punto y coma. Y ahora ya, una vez que hemos recibido esos comandos o ese comando por lo que es la terminal, pues tenemos que controlar el relé. Vamos a poner aquí un comentario que es control del relé. Y ahora escribimos si con un if comando es igual a 1, en ese caso pues lo que tenemos que hacer es con digital write poner el relé a nivel alto. Punto y coma. En caso de que no sea así, con un else if, pues lo que tenemos que hacer en ese caso, comando será igual a 0, y lo que tenemos que hacer pues poner el pin a nivel bajo con digital write relé a nivel bajo, low, punto y coma. Pues yo creo que ya está. Vamos a comprobar, a compilar de que no hay errores, dándole a la palomita. Hay un error, vamos a ver dónde está. Aquí he puesto 2 puntos en vez de punto y coma. Vamos a compilar de nuevo. Como vemos, la compilación ha sido correcta y ahora nos queda montar el circuito paso a paso. Aquí tengo lo que es el relé. Completamente estos relés se venden muy baratos, se compran muy baratos desde China. No merece la pena fabricar este circuito, aunque lo vamos a ver paso a paso para que lo quiera construir a través de una placa de circuito impreso. Aquí tenemos lo que es el SP32 desconectado. Lo único que tiene conectado aquí, como veis, es la patilla de masa GND. Lo tengo conectado a este pin de la protoboard. Ya sabéis que en esta protoboard toda la fila esta de la izquierda tiene continuidad, la fila de masa, y aquí sería la roja la fila de alimentación, que está sin conectar. Y aquí tenemos lo que es la bombilla, como veis aquí. Esto es lo que se enchufaría a la red de 220 voltios en mi caso. El que tenga 115 pues lo enchufaría ahí, es compatible. Y como vemos, lo que es la bombilla, lo único que tiene un cable
del enchufe va directamente a la bombilla y el otro está, digamos, abierto. Vemos que está digamos, cortado. ¿Para qué? Para conectar estos dos hilos a la parte del relé, donde viene aquí la parte de potencia, para conectarlo en estos dos puntos. Lo veremos ahora, pero lo vamos a ver paso a paso. Para ello vamos a ver el esquema exactamente que tiene este relé y cómo funciona. Bien, aquí tendríamos lo que es el esquema. Vamos a poner esto un poco más para acá. Vamos a identificar las partes que tiene el relé con el esquema. Como vemos aquí, tenemos 3 pines, una releta con 3 pines que pone VSUCC, IN1 y GND. Bien, pues VSUCC, como vemos aquí, sería este punto, IN0 sería este, y la masa 3 pin sería este que tenemos aquí. Luego tenemos un jumper. Vamos a ver si se enfoco bien. Bueno, ahí se ve. Ahí tenemos el jumper donde vemos que pone VSUCC, que sería este punto de aquí, y JD VSUCC es el siguiente punto del jumper. Ahí lo vemos. Luego tenemos el octoacoplador, que es este circuito que se ve ahí encima de lo que es el jumper. Ahí lo vemos, este de aquí encima, que sería esto que tenemos aquí. Luego tenemos dos resistencias R2 y R1, que son de polarización del transistor Q1, que vemos aquí en la parte de arriba. Ahí lo vemos, Q1. Aquí tenemos la resistencia R1 y R2. El diodo D2 de protección de lo que es de la bobina. Ahora veremos para qué se tiene que tener ese diodo. Y el diodo D1 que se enciende, que es este. Vamos a ver si lo vemos aquí. D1 lo tenemos aquí, ¿lo veis? En esta parte de aquí. Ese diodo, cuando está polarizado el fotodiodo directamente, pues se enciende. Y aquí tenemos el relé de potencia, como vemos, de una tensión de 220 voltios, 110 voltios a 10 amperios, que es este relé que tenemos aquí. Y luego tenemos las 3 conexiones, como vemos aquí, 1, 2 y 3, que tiene un contacto normalmente cerrado, que es este con este cuando la bobina no está alimentada, y cuando se alimenta pues cierra el del medio con el de abajo. Por eso está normalmente, lo pone aquí como normalmente abierto. Bien, ¿cómo funciona esto y cómo lo vamos a conectar? Pues si vemos aquí en el esquema, GND lo tenemos a masa, que es la línea esta que tenemos aquí, que está conectada a este punto, GND. Luego tenemos el pin 13, que es justamente el pin que está debajo de la masa, que es este sería de aquí. Este sería el pin 13. Pues este pin lo vamos a conectar a VSUCC. Este va a ser el pin activo. Podríamos hacer que el pin activo fuera a nivel bajo, modificando la lógica en el programa, pero como al final se trata de polarizar directamente el fotodiodo, pues da igual que pongamos IN0 a masa y actuemos con una tensión positiva para activar o polarizar directamente el diodo. Esta es la resistencia R1, que tiene limitadora de corriente y de polarización del diodo. Cuando lo que es el SP32 reciba un 1, este pin se va a poner a nivel alto y va a polarizar directamente el fotodiodo. Este fotodiodo, cuando se polariza directamente, lo que hace es emitir una luz infrarroja que polariza lo que es el fototransistor directamente, y este conduce. Al conducir lo que es el fototransistor, pues digamos que la resistencia entre colector y emisor disminuye, y digamos que estos 5 voltios que tenemos aplicados a este punto, que vamos a sacar de esta parte de aquí, que tiene una salida de 5 voltios, lo que es el SP32, ese punto sería, como hemos dicho, sería este de aquí. Aquí tendríamos 5 voltios que se saca a través de la alimentación de USB que le llega del ordenador. Bien, pues cuando este transistor conduce, digamos que pone
digamos a 5 voltios este punto. El transistor Q1 se polariza directamente con la resistencia R2 de polarización y empieza a conducir. Cuando conduce el transistor Q1, lo que hace es que activa lo que es la bobina, como vemos aquí. Este punto, cuando el transistor conduce, la resistencia entre colector y emisor es muy pequeña y es como si estuviera a masa. Por tanto, tendríamos este punto de la bobina de relé a masa y este otro de aquí a 5 voltios. Activaría lo que es el relé y cerraría el contacto Q1, se activaría, y este contacto, que normalmente está cerrado con este, pues pasaría a este punto de aquí y se cerraría el contacto, pues el 2 con el siguiente contacto, que es el 1. La bombilla, como veis aquí, tenemos que conectarla entre el punto 2 y el punto 1 para que cuando se cierre el contacto, pues encienda la bombilla que irá en los otros dos extremos conectados a 220 voltios, como vemos aquí. Lo que es este diodo es de protección en circuitos que se utilizan bobinas. No protege la bobina, sino el colector de este transistor. Digamos que cuando cualquier bobina se alimenta con una tensión, pues con una corriente que circula por ella, pues se almacena, se crea un campo magnético, una energía que se almacena en forma de campo magnético. Cuando cortamos esa corriente, pues lo que hace la bobina, cualquier bobina estoy hablando, pues genera una tensión inversa, 10 o 12 veces más alta de lo que es la alimentación propia que tiene la bobina. Esa tensión inversa sería suficiente para destruir el transistor este Q1 que vemos aquí. Por tanto, se pone un diodo polarizado inversamente, como vemos aquí. Cuando normalmente alimentado tenemos 5 voltios aplicados al cátodo, por tanto no conducirá, pero con la tensión que genera la bobina cuando se desconecta, pues hace que circule la corriente a través del diodo, y la resistencia digamos que tiene la bobina, pues se va descargando ese campo magnético, esa corriente, y no daña lo que es el transistor Q1. Pues bien, vamos a conectar el circuito tal como viene aquí y lo vamos a probar. Voy a ver si enfoco un poco mejor lo que es la cámara. Vamos a ver. Bien, vamos a empezar a conectar el circuito. Como he dicho, la parte de 5 voltios es este pin que tenemos, el primero de todos. Esos 5 voltios lo vamos a conectar al punto este que vemos aquí, que es JDV-CC, este de aquí. Bien, ahora tenemos el GND, lo vamos a conectar a masa, que le hemos sacado aquí ya. Lo conectamos a masa de lo que es el relé. Nos queda aquí y INE1, que hemos dicho que ese punto va a ir conectado a masa también, porque vamos a hacer activo con el nivel positivo de la salida del SP32. Entonces IN0 lo ponemos a masa, y ya solo nos queda conectar del pin 13, no sé si verá aquí, pero es el que está justamente al lado de la masa, que es este sería el pin 13. Este lo vamos a conectar aquí a VSUCC, y ya solo nos queda conectar los dos cables de la bombilla de 250 voltios a los pines que normalmente están abiertos. Pues conectamos uno aquí, y el otro aquí al punto medio.
ya tendríamos nuestro circuito conectado. Solo nos quedaría alimentar el SP32 por USB, alimentar el enchufe de la bombilla a la fuente de 250 voltios, 220 voltios y cargar el programa que hemos compilado al SP32 y comprobar que funciona. Lo vamos a ver en el siguiente sketch de vídeo. Bueno, como veis aquí a la derecha ya tengo conectado el SP32, lo que es al USB del ordenador, y ahora lo que nos queda es subir el programa que hemos compilado sin errores a nuestro SP32 y probar que funciona. Bien, para subirlo le vamos a dar a la flechita esta que viene un load, le damos aquí. Aquí vemos que lo que es la subida del programa al SP32 ha sido correcta, sin ningún error, y ahora nos queda probar nuestra aplicación con el teléfono móvil y la aplicación que vimos en el primer vídeo. Vamos a ello. Bueno amigos, vemos que la aplicación funciona correctamente. Siento que el vídeo se ha hecho tan largo, quería hacerlo paso a paso para que cualquiera pudiera montarlo en casa. Si se os hace pesado, siempre podéis multiplicar por 2 la velocidad del vídeo en la configuración de YouTube. Y nada más, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado, darle al like y nos vemos en un siguiente proyecto. Un saludo y hasta la próxima.